Colombia se encuentra en alerta por una inusual ola de calor en la región Caribe. Barranquilla alcanzó los 36 grados con una sensación térmica de hasta 40 grados. Vamos a verlo. Por estos días, el calor que se registra en la región Caribe tiene padeciendo a los habitantes. De acuerdo con el IDEAM, durante la primera semana de mayo se registraron en la región Caribe temperaturas más cálidas de lo habitual, que alcanzaron hasta los 36 grados centígrados con sensación térmica de hasta 40 grados. No dejemos personas ni mascotas en vehículos estacionados. Informemos a nuestros familiares si tenemos algún síntoma de golpe de calor, como puede ser sudoración excesiva, piel pálida o fría, pulso rápido, náuseas y debilidad muscular. Las autoridades piden a la comunidad seguir estas recomendaciones para evitar afectaciones en la salud. Bastante fuerte, fuerte, a tal punto que uno termina asfixiado. Ante este panorama, por un lado, quienes hacen su agosto son los vendedores de bebidas refrescantes. Sin embargo, por otro lado, preocupa a los habitantes el incremento del consumo de energía eléctrica que pueda verse reflejado en el pago de facturas. Tú más consumas, tienes que pagar más, ya, entonces hay que prender los aires acondicionados, que prender los abanicos y se consume más la energía. El IDEAM informó que estas condiciones se mantendrán durante los próximos días, por lo menos hasta el 17 de mayo. Bueno, es un fenómeno bastante inusual, más que todo porque en esta temporada del año en Barranquilla la temperatura bordea los 27 grados, en algunos casos 31. O sea, es frío, digamos, para Barranquilla. Así es, claro. Sin embargo, o sea, en esta fecha, están alcanzando temperaturas que superan los 30 grados, pero con una sensación térmica mucho mayor, de 40 grados. Entonces, esto ya empieza a generar otro tipo de problemas. Aquí en nuestro país hay que tener en cuenta que hay mucha gente que tal vez sale muy temprano, si salen con adultos mayores temprano, bien abrigados, preveyendo tal vez que va a hacer frío, pero la cosa cambia. Hay que tener cuidado, como mencionaba el experto, con temas de los golpes de calor, más que todo en los adultos mayores y también en los bebés. O sea, abrigarlos demasiado tampoco es una buena alternativa, porque tanto los adultos mayores como los bebés o los niños muy pequeños tienen problemas para regular su temperatura, porque esto es algo normal. Su cuerpo recién está, aprendiendo a realizar eso. Entonces no van a sentir tanto el calor hasta que ya es una situación más grave. Claro, y todos hemos pecado de exceso cuando se trata de sobreabrigar a los bebés, porque siempre creemos que tienen frío, que tienen la misma temperatura que nosotros, cuando en realidad no es así. Por otro lado, los adultos mayores, que también son susceptibles, porque además se deshidratan más rápido, entendiendo que el proceso de deshidratación frente a un calor extremo es más frecuente e usual. Por otro lado, tomar en cuenta que vivimos en ciudades donde el aire acondicionado no es cotidiano, los ambientes no están climatizados, el transporte público no está climatizado, por lo que el calor es todavía mucho mayor dependiendo de dónde estés. Así es una circunstancia bastante compleja. Muchas de las personas, por ejemplo, que usualmente compran agua en la calle, el agua normalmente se tiene que guardar bajo la sombra, no se puede exponer al sol. Si es que está en botellas de plástico, peor aún, la situación para almacenarla siempre tiene que estar en la sombra, nunca puede estar en el sol, porque esto es bastante peligroso. Uno, por la proliferación de bacterias, y otro porque el mismo plástico empieza a debilitarse. Entonces hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Y claro, ese es el tema, como tú me señalas, el aire acondicionado. Mucha gente empieza a utilizar más el ventilador durante la noche, tal vez empezar a tomar más bebidas heladas. Entonces esto puede generar problemas de salud, y más que todo si tenemos en cuenta que en ese momento hay algunos niños que están de vacaciones por los exámenes y hay otros que ya van a entrar en vacaciones. Pero ¿cuáles son las causas de esta ola de calor? Pues vamos a escuchar a Gavin Schmidt. Él es director del Instituto Goddard de la NASA. Lo va a explicar. Detectamos cierta aceleración en los últimos 20 años en comparación con los 20 años anteriores. Pero estamos viendo el impacto de los cambios que hemos causado. Y lo sabemos porque todavía no hemos comenzado a reducir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Y hasta que lo hagamos, seguiremos acelerando el calentamiento global. Bien, como él bien explica, todo esto es producto de los gases de efecto invernadero. Como hemos mencionado anteriormente, todas estas gases, toda la quema de combustibles, etcétera, las industrias, las fábricas, algunos productos en aerosol, ya no son muchos, pero todavía algunos forman esta capa de gases en la atmósfera de la Tierra e impiden que la Tierra disipe el calor.
es como poner una tapa sobre una olla con agua que ha estado hirviendo. Va a impedir que este calor se disipe y la temperatura del mar empieza a subir. Obviamente sube la temperatura del mar, el aire que corre va a ser aire más caliente y ahí viene todo este fenómeno. ¿Por qué toda esta situación tiene que llamarnos la atención? Por un factor muy sencillo. Perú tiene 28 de los 32 climas que existen en todo el mundo. Esta diversidad, lógicamente, hace que tengamos una fauna y una flora muy generosa, muy diversa, etc. Y esto nos hace también muy susceptibles a los cambios de clima, más si tenemos en cuenta la condición de algunos productos de los cuales dependemos para alimentarnos o para exportar. Estoy hablando de mangos, limones, piñas, espárragos, en los cultivos de quinoa, de papa. Tenemos gran variedad de papa por estas variaciones climáticas. Cuando tienes una variación de temperatura o temperatura que no se va, hay muchos cultivos que empiezan a perderse. No, y sucede, y además estamos viendo que las cosechas tienen tiempos, tienen momentos, y las temperaturas no se dan, las lluvias no llegan, porque por otro lado, por ejemplo, si hablamos de la capital, la temperatura en la capital está más alta de lo que debería ser para esta época del año, para lo que corresponde a un otoño antes de entrar a un invierno. Pero por otro lado, tiene zonas en el país donde la lluvia es muy intensa, lluvias que ya deberían haber terminado, lluvias que ya no son usuales para estas temporadas y que también impactan en esa cosecha. Así es, la fórmula es muy sencilla. Si hace mucho calor en un lugar, en otro lugar va a empezar a llover. En algún lugar está lloviendo. Si en un lugar hay sequía, en otro lugar va a llover mucho más. Y hay que ver este fenómeno que está ocurriendo en Colombia, ya lo estamos experimentando nosotros, más que todo porque lamentablemente tenemos muchas regiones que no están preparadas ni para sequías ni para lluvias intensas. Entonces, este fenómeno puede empezar a registrarse. Tú lo has mencionado bien, hay lugares donde ya debe haber dejado de llover, pero va a continuar lloviendo. Y como tú bien dices, si en algún lado llueve, en algún lado hay sequía, si en algún lado hay mucho calor, probablemente también se espere en las regiones que están entrando al invierno una temporada muy, muy fría, donde también hayan estas olas de frío que hemos visto tienen consecuencias también bastante graves. Así es, entonces hay que tener mucha alerta por esta situación. Bueno, además de esto está el impacto económico que eso puede generar con cultivos que se ven perdidos. Incendios forestales, ¿no? Así, incendios forestales, pero también con mucha gente que en esta temporada empieza, pues cambia, la dinámica de la economía cambia, empiezan a vender chompas, casacas, frazadas, etcétera, y toda esa mercadería se te empieza a quedar. Y te empieza a suceder, por ejemplo, en el caso hablando de los escolares, los que tienen uniforme de verano y uniforme de invierno, o las poleras, las casacas, las chompas, que ya obviamente todos los vendedores de uniformes ya fabricaron y están esperando que salgan. Frente a este calor tú dices, no te voy a comprar la casaca, no te voy a comprar el uniforme de invierno, no, sigue utilizando el short, el polo de manga corta, y eso perjudica. Hemos visto cómo Gamarra sufrió las consecuencias de ese año atípico, que prácticamente no hubo invierno, y se quedaron con toda la mercadería tal cual. Así es, y esto es un impacto económico muy duro, tal vez para estos pequeños comerciantes. Claro. Depende mucho de esas temporadas. Son estacionales, pues. Así es, son estacionales, dependen de la venta de las chompas, de las casacas, de la ropa abrigadora, que ya la tienen reservada para empezar a venderla en estas fechas, pero con el calor, pues es muy poco probable que alguien se anime a comprarse un buzo de franela, por ejemplo, con el calor que está haciendo. Y en este tema del calor, por ejemplo, entramos a el proceso del Mundial, por ejemplo, de fútbol. Y eso también afecta porque cuando se jugó en Qatar lo pasaron a diciembre, porque en diciembre supuestamente es el invierno allá y el calor no era tan intenso, pero estás hablando de que ahora se juega en julio, se juega en pleno verano, en junio y julio, en Estados Unidos, en México, bueno, en Canadá no hace tanto calor, pero igual hace bastante calor. Entonces, eso me imagino también perjudica, porque ya se habla de las pausas de rehidratación. Se han dado cuenta ahora, todos los partidos paran para que los futbolistas se puedan hidratar. Pero en este caso, me imagino que es duro, porque yo recuerdo la Copa América y hacía un calor que te querías morir. Así es, y más si tienes en cuenta que hay partidos que se van a jugar en México, en estadios donde normalmente son zonas donde normalmente hace calor. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Más que todo si tienes en cuenta la geografía de Estados Unidos, donde tienes estados donde hace mucho calor o también estadios donde está haciendo mucho frío. Las temporadas de lluvia también pueden cambiar y eso, como tú bien señalas, puede jugar en contra en el caso de algunos eventos. Estamos hablando, o sea, ya tenemos muy cerca del tema del Mundial, el tema del traslado de mucha gente. Entonces, eso también es peligroso, o en todo caso, eso también puede tener una repercusión económica. Más que todo si se tiene en cuenta, ya hablando del tema del Mundial, que ha habido mucha observación por ese tema de desplazamiento de los turistas de un partido para poder ver diferentes partidos en 3 países distintos. Pero vamos a